Escucha esto con mucha atención. Vivimos en una cultura hipersexualizada donde la idea de que un hombre renuncie voluntariamente al sexo y al matrimonio por amor a Dios parece una locura, una enfermedad o algo sospechoso. Y lamentablemente, muchas denominaciones protestantes se han unido a este coro mundano. Te dicen, el celibato es antinatural, el celibato causa perversión, o peor aún, citan mal la Biblia gritando que prohibir casarse es doctrina de demonios. Te han enseñado que un pastor tiene que estar casado para entender a la familia. Te han dicho que la Iglesia Católica impone una carga insoportable que ni Dios mandó. Pero ¿y si te dijera que el hombre más grande que ha pisado la tierra, Jesucristo, fue célibe? ¿Y si te dijera que el mayor misionero de la historia, San Pablo, fue célibe y recomendó el celibato como el estado ideal para servir a Dios? ¿Y si te demostrara que atacar el celibato es atacar el estilo de vida del mismo Jesús? En los próximos minutos vamos a ir a la raíz bíblica, histórica y psicológica de este tema. Vamos a desmontar la pésima exégesis de Primera de Timoteo 4. Vamos a ver qué pasó realmente con la esposa de Pedro. Y te voy a mostrar por qué un sacerdote célibe no es un solterón reprimido, sino un padre espiritual con el corazón indiviso, configurado con Cristo sacerdote. Si crees que para ser un hombre de Dios necesitas esposa, prepárate para que la Biblia cambie tu mente. Quédate. Analicemos la artillería que usan nuestros hermanos separados. Su ataque se basa en tres pilares principales. Primero, la doctrina de demonios. Citan Primera de Timoteo capítulo 4, versículos 1 al 3, donde dice que en los postreros tiempos algunos prohibirán casarse. Dicen, ahí está. La Iglesia Católica prohíbe casarse a los curas, por tanto enseña doctrinas de demonios. Segundo, el mandato de marido de una sola mujer. Citan Primera de Timoteo 3, 2 diciendo que es necesario que el obispo sea irreprochable, marido de una sola mujer. Interpretan esto como una orden, el pastor debe estar casado. Tercero, el argumento naturalista. Dicen que Dios creó al hombre y a la mujer para estar juntos, que no es bueno que el hombre esté solo y que San Pedro tenía esposa. Por tanto, el celibato forzoso es una invención humana que lleva al pecado oculto. Suena lógico si lees la Biblia con prejuicios anticatólicos y sin contexto histórico, pero fallan trágicamente aquí. Primero, ignoran el contexto gnóstico de prohibir casarse, que consideraba el matrimonio malo en sí mismo, mientras que la Iglesia considera el matrimonio un sacramento santo. Segundo, confunden requisito de no haberse vuelto a casar con obligación de estar casado. Si San Pablo exigiera estar casado para ser obispo, él mismo se habría descalificado porque era célibe. Tercero, reducen el sacerdocio a una profesión funcional en lugar de una configuración ontológica con Cristo. Vamos a la Escritura para ver qué pensaban Jesús y los apóstoles sobre renunciar al matrimonio. Primero, los eunucos por el reino en Mateo 19, 12. Jesús está hablando del matrimonio y el divorcio. Los discípulos asustados dicen que no conviene casarse, y Jesús responde con una profecía sobre el celibato. Pues hay eunucos que nacieron así, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Analicemos esto. Jesús habla de hombres que renuncian voluntariamente a la vida sexual, a hacerse eunucos, no por desprecio a la mujer, sino por el reino. Jesús no lo impone a todos, pero lo presenta como un don superior, el que sea capaz. La Iglesia Católica, al pedir el celibato a sus sacerdotes, está buscando precisamente a esos hombres que han recibido este don radical de entrega total. Si el celibato es doctrina de demonios, entonces Jesús enseñó doctrinas de demonios aquí. Segundo, la preferencia de San Pablo en 1 Corintios 7, versículos 32 al 34. Este es el texto definitivo que los protestantes suelen saltarse. Escucha lo que dice el apóstol. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer, y está dividido. San Pablo establece una diferencia práctica y espiritual. El casado está dividido, tiene que preocuparse por la esposa, los hijos, la hipoteca, y eso es bueno y santo. Pero el sacerdote, el que ministra las cosas del Señor, necesita un corazón indiviso. El celibato sacerdotal no es un desprecio al matrimonio, es una estrategia apostólica de libertad.
Un sacerdote célibe puede ir a morir a una misión en África sin dejar huérfanos. Puede atender confesiones a las 3 de la mañana sin que su esposa le reclame abandono. Puede dar la vida porque no tiene ataduras carnales. San Pablo dice explícitamente en el versículo 7, «Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo». Pablo era célibe. ¿Era Pablo un demonio? Tercero, dejarlo todo en Lucas 18, 28 al 30. Pedro le dice a Jesús, «He aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido». Y Jesús responde, «De cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más». Ojo, Jesús incluye mujer, esposa, en la lista de cosas que se pueden dejar por el reino. Los protestantes dicen, Pedro tenía esposa. Sí, tenía suegra, por tanto tuvo esposa. Pero la tradición apostólica y este versículo sugieren que al ser llamados al apostolado, los 12 vivieron en continencia o se separaron del uso marital para dedicarse 100% a la misión. No dejaron a sus esposas morir de hambre, pero dejaron la vida conyugal. ¿Por qué? Porque no se puede servir a dos señores con la intensidad que requiere el apostolado. Cuarto, los 144,000 vírgenes en Apocalipsis 14:4. Juan ve a los que siguen al Cordero por donde quiera que va, y cómo los describe. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Aquí la Biblia exalta la virginidad masculina como un estado de seguimiento radical y cercano al Cordero. No dice que el matrimonio sea contaminación moral, pecado, sino que en el contexto del servicio exclusivo al Cordero en la liturgia celestial, la virginidad tiene un puesto de honor. El sacerdote católico es un icono de esta realidad escatológica. Vamos a desmontar la acusación más sucia, Primera de Timoteo 4 y la doctrina de demonios. ¿A quién se refería Pablo? ¿A la Iglesia Católica? Imposible. La Iglesia Católica considera el matrimonio un sacramento. Decimos que es santo, que refleja la unión de Cristo y la Iglesia. Pablo estaba atacando a los gnósticos, como los encratitas o maniqueos más tarde. Estas sectas decían que la materia era mala, que el cuerpo era una cárcel del alma, y que procrear era un pecado porque atrapaba más almas en la materia. Por eso prohibían el matrimonio a todos sus miembros como algo intrínsecamente malo. La Iglesia Católica no prohíbe casarse. Yo como laico católico estoy casado. La mayoría de los católicos se casan. Lo que la Iglesia hace es poner un requisito para un cargo específico. Es como si el ejército dice, para ser de las fuerzas especiales debes ser soltero y sin hijos, porque la misión es de alto riesgo. ¿Está el ejército diciendo que tener hijos es doctrina de demonios? No, está poniendo una condición laboral para una misión extrema. El sacerdocio es las fuerzas especiales de Dios. La Iglesia dice, si quieres ser sacerdote en el rito latino, te pedimos que aceptes el don del celibato. Nadie te pone una pistola para ser cura. Es voluntario. Si quieres casarte, cásate y sé un santo laico. Pero si quieres el sacerdocio, acepta la disciplina de Cristo y Pablo. Hablemos de la historia del celibato. Los protestantes dicen que el celibato se inventó en el Concilio de Letrán en el siglo XII para que la Iglesia se quedara con las herencias de los curas. Falso. Tenemos el Concilio de Elvira en el año 305, Canon 33, que decreta que los obispos, presbíteros y diáconos deben abstenerse de sus esposas. Siglo IV, mucho antes de la Edad Media. El Concilio de Cartago en el año 390 dice, lo que enseñaron los apóstoles y observó la antigüedad, procurémoslo también nosotros. Vinculan el celibato a la tradición apostólica. La razón de fondo es teológica. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes de turno debían abstenerse de sus mujeres durante el tiempo que servían en el templo, pero ellos servían solo unas semanas al año. En el Nuevo Testamento, el sacerdote celebra la Eucaristía todos los días. Está en contacto perpetuo con lo sagrado. Si el sacerdocio levítico, temporal, pedía continencia temporal, el sacerdocio de Cristo, eterno y diario, pide continencia perpetua. No fue una invención por dinero, fue una conciencia creciente de la santidad del altar. Aquí está la contradicción interna del argumento protestante. Ellos dicen que es necesario que el obispo sea marido de una sola mujer. Primera de Timoteo 3:2 significa que debe estar casado, pero San Pablo era obispo apóstol y no estaba casado. Bernabé tampoco. Timoteo probablemente tampoco. La conclusión devastadora es que si marido de una sola mujer es un mandato positivo,
obligación de casarse, entonces San Pablo no calificaba para ser pastor según su propia regla. Los protestantes tendrían que expulsar a San Pablo de sus púlpitos por soltero. ¿Ven lo absurdo? La frase en griego mias ginaikos andra significa literalmente hombre de una mujer. Es una restricción, no un mandato. Significa, si se casa, que sea solo una vez. Prohíbe la poligamia y a los divorciados vueltos a casar. Exige fidelidad monógama, no exige matrimonio. Si significara tiene que estar casado, entonces un viudo no podría ser pastor. O Jesús mismo no podría ser el obispo de nuestras almas. Además, miren la realidad pastoral protestante. Un pastor protestante tiene familia. Si su hijo se enferma gravemente el domingo por la mañana y tiene que predicar, ¿qué hace? Entra en conflicto. Su deber de padre le dice ve al hospital, su deber de pastor le dice ve a la iglesia. Está dividido, como dijo Pablo. El sacerdote católico, al renunciar a la familia carnal, adopta a la parroquia como su familia. Todos son sus hijos espirituales. Su paternidad no se anula, se eleva. El mundo ataca el celibato porque no entiende el espíritu. Creen que la única forma de ser padre es biológica. Pero San Pablo dice en 1 Corintios 4:15, aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Pablo el célibe se llama padre, engendró hijos espirituales. El sacerdote católico es llamado Padre precisamente porque engendra vida eterna a través del bautismo y alimenta esa vida con la Eucaristía. El celibato es la garantía de que esa paternidad es para todos, no solo para unos pocos en su casa. Vamos a las objeciones rápidas. Objeción 1. El celibato causa la pedofilia y los abusos sexuales en la Iglesia. Esta es la calumnia más dolorosa y falsa. Datos científicos como el informe John Jay demuestran que no hay correlación entre celibato y pedofilia. La mayoría de los abusos sexuales ocurren en el entorno familiar y en escuelas laicas. Los pastores protestantes casados también tienen tasas terribles de abuso sexual y adulterio. El problema no es el celibato, el problema es el pecado y la falta de madurez afectiva. Un hombre enfermo abusará, casado o soltero. Un hombre santo vivirá su sexualidad con pureza, casado o soltero. Culpar al celibato es una excusa fácil para no mirar la oscuridad del corazón humano. Objeción 2. No es bueno que el hombre esté solo. Génesis 2:18. Respuesta. El sacerdote no está solo. Primero, vive con Cristo de una forma que un casado no puede imaginar. Segundo, vive en comunidad con otros sacerdotes. Tercero, tiene una familia inmensa, la Iglesia. La soledad del sacerdote debe ser una soledad habitada por Dios. Si un cura se siente solo, es porque ha descuidado su vida espiritual, no porque le falte una mujer. La mujer no es la solución a la soledad existencial del hombre, solo Dios llena ese vacío. Objeción 3. La Iglesia Ortodoxa permite curas casados. ¿Por qué la católica no? Respuesta. Ojo con el matiz. Las iglesias orientales permiten ordenar hombres ya casados, pero no permiten que un cura se case después de ordenarse. Y sus obispos siempre son célibes, monjes. Incluso en Oriente, la plenitud del sacerdocio, el obispado, se reserva para el celibato. La Iglesia Católica de rito latino ha optado por la norma más estricta y perfecta, el celibato para todos, siguiendo el ejemplo directo de Cristo. Es una cuestión de disciplina, no de dogma, pero es una disciplina sagrada que la Iglesia custodia como un tesoro. En resumen, es bíblico, pues Jesús alabó a los eunucos por el reino, y Pablo deseaba que todos fueran célibes como él. No es doctrina de demonios, pues la Iglesia ama el matrimonio, pero reserva el celibato para sus fuerzas especiales espirituales. Es paternidad superior, pues el sacerdote renuncia a 1 o 2 hijos biológicos para tener miles de hijos espirituales. Hermano protestante, no te dejes llevar por la cultura pansexualista que cree que un hombre sin sexo es un hombre incompleto. Jesús fue un hombre completo y nunca tuvo relaciones sexuales. El celibato es un grito profético. El cura le dice al mundo, Dios es tan real, tan hermoso y tan suficiente que vale la pena dejarlo todo por él. En un mundo que idolatra el placer, el sacerdote es un testigo viviente de que el cielo existe y de que nuestra meta final no es el matrimonio terrenal, que acabará, sino las bodas del Cordero. Deja de atacar a quienes han entregado su vida por ti. Si tienes un sacerdote cerca, agradécele su sacrificio. Gracias a su sí a la soledad, tú tienes el sí de Cristo en la Eucaristía. Comenta abajo, ¿te atreverías a dejarlo todo por Jesús como lo hacen los sacerdotes? Suscríbete
Comparte este video para defender a nuestros sacerdotes y activa la campana. Nos vemos en la próxima defensa de la verdad. ¡Viva Cristo sacerdote!